Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este evento tan pertinente, tan oportuno, tan importante, por haberme invitado a dar un saludo, que es lo que voy a hacer al tercer congreso universitario organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. Para mí es no solo muy honroso, sino sumamente grato poder saludar a los universitarios, porque ellos constituyen mi auditorio natural. He estado por espacio de unos 40 años en la universidad y, como lo dije en algún momento en que me hizo el alto honor de conferirme el doctorado honoris causa, no aduzco esto como un mérito, porque cuando uno dice que ha estado 40 años haciendo docencia, podrán pensar qué sacrificio, qué héroe, ¿no? Yo lo que he hecho es disfrutar la docencia, porque esa ha sido mi vocación y el medio universitario ha sido mi hábitat natural, y por eso me encuentro siempre en la universidad como en mi casa. De manera que les doy nuevamente las gracias a los estudiantes que me formularon esta invitación tan amable. Más o menos en la década de los 60, un antiguo presidente de la Universidad de Chicago, Robert Hutchins, escribió un pequeño librito muy hermoso que se llama La Universidad de Utopía, donde expone de una manera muy sintética, muy clara, muy lúcida lo que es su idea de la universidad. Una idea tan bella que yo creo que es siempre una idea perenne que se va amoldando a las distintas situaciones históricas, pero sin perder su esencia. Y decía esto Robert Hutchins, decía: veo el deseo de lucro y en el ánimo de riquezas el principio de degradación de la Universidad Norteamericana, y ha sido presidente de la Universidad de Chicago. ¿Y en qué cifraba su afirmación? La cifraba en esto: cuando es el lucro el que informa el espíritu de la universidad, entonces los programas, las investigaciones no se amoldan a estos parámetros: la excelencia académica, la importancia, el valor científico de lo que se enseña y lo que se investiga, sino a las demandas del mercado. Y citaba precisamente que en la Universidad de Florida se había diseñado un programa para payasos a nivel de maestría, y que la Universidad de California había inaugurado un programa de doctorado para conductores de vehículos. Él decía: tengo que reconocer que los doctores que he conocido egresados de ese programa conducen muy bien. Pero la gran pregunta que uno se hace y que plantea Hutchins es esa: ¿es esa la misión de la universidad? ¿Es eso lo que de la universidad se espera? Yo me atrevo a decir esto: no soy partidario, mejor, no soy un convencido, nunca lo he sido,
de las utopías comprensivas, totales, que tratan de transformar o que apuntan a transformar la condición humana y por tanto a sociedades sin conflicto, a sociedades sin clases. A mi juicio son más que utopías, quimeras inalcanzables. Soy partidario de lo que he llamado las utopías parciales. ¿Y qué consisten las utopías parciales? Lo expone muy bien Amartya Sen en su libro sobre la idea de la justicia, donde lo que propone es esto: no tanto solazarnos, entretenernos en construcciones intelectuales impecables de sociedades democráticas que van a funcionar a la perfección, como el constructivismo de Rawls, por ejemplo, sino más bien hacer una especie de escrutinio claro y honesto de las carencias, de las necesidades de una sociedad y preguntarnos: estas carencias, estas precariedades, estas fallas sociales, ¿son superables o no son superables? Y naturalmente la respuesta es casi siempre afirmativa: son superables. Ahora se han cumplido los 20 años de la Constitución de 1991 colombiana, la que hoy rige, y yo siempre la he leído de esa manera, como si el constituyente hubiera hecho una lista de necesidades de la sociedad colombiana, de situaciones que deberíamos superar, y que uno se pregunta: ¿y esos asuntos, esas necesidades, esas carencias serán superables? Y la respuesta inevitablemente es sí. A título de ejemplo, uno puede preguntar: bueno, más allá de las metodologías que se adopten para medir la pobreza en el país, ¿será posible que en Colombia tengamos menos pobres de los que hay? Y la respuesta tiene que ser sí. Más allá de la metodología que esté en boga para medir la miseria, la pobreza absoluta, uno podrá preguntarse: ¿no sería posible que en Colombia hubiera menos miseria? Cuando uno lee las cifras de deserción escolar, de deserción en la escuela secundaria, en la universidad, casi siempre debido a falta de recursos económicos, uno podría preguntarse, o debería hacerlo, y generalmente la invitación es a hacerlo: ¿no sería posible que las cosas fueran de otra manera? Y la respuesta invariable tiene que ser: claro que sí. Por eso quiero decirles, no estamos apuntando a una sociedad perfecta, al paraíso en la tierra, a una sociedad sin conflictos, de ninguna manera, pero sí a una sociedad mejor que la que tenemos. Y como el problema que se plantea es desde la universidad, me he permitido recordar esos pensamientos del antiguo presidente de la Universidad de Chicago para hacerle simplemente una indicación. ¿No será posible que nosotros tengamos una sociedad mejor? ¿Será esa una utopía descabellada, insensata, irrazonable? De ninguna manera. Y también podríamos preguntarnos simultáneamente, porque como en un juego de espejos, la sociedad refleja a la universidad y la universidad refleja a la sociedad, ¿sería posible tener una universidad mejor que la que tenemos? Y la respuesta invariable tiene que ser también: claro que sí. Necesitamos una universidad mejor que la que tenemos, pero tenemos que atenernos a la realidad. Para tener una universidad mejor que la que tenemos, es necesario también que tengamos una sociedad mejor que la que tenemos.
Y para tener esa sociedad mejor que la que hoy tenemos, sin duda alguna, es necesaria esa universidad a la que apuntamos, esa universidad hacia la que ustedes están apuntando. Porque siempre he creído que el motor de las reformas progresistas en la universidad, quienes están apuntando siempre a esa utopía, es decir, a ese estado de cosas que aún no se tiene, pero que se puede tener, son fundamentalmente las fuerzas estudiantiles. Y por eso a mí me emociona, me gratifica, me alegra sobremanera poderme dirigir a ustedes siquiera a modo de un saludo para felicitarlos por esta iniciativa tan feliz y para decirles que este tipo de iniciativa siempre contarán con mi apoyo, siempre contarán con mi solidaridad. Hemos vivido, o estamos viviendo actualmente, un trance en que la universidad, sin duda alguna, está en la mira de los sectores que siempre sabemos cuáles son. Se habla de la inminente aprobación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y uno dirá, ¿y eso tiene que ver algo con la universidad? A mí, como universitario, me preocupa el tratado de libre comercio, no solo con los Estados Unidos, sino con Corea, con todos los países que se están celebrando y bajo la forma en que se están celebrando. No únicamente por las situaciones desventajosas y negativas que se van a seguir para el país, sino específicamente por la incidencia que van a tener en la universidad. Recuerdo, hace mucho tiempo leí una biografía de Gandhi y se contaba que a Gandhi le habían propuesto en la India sembrar algodón y él se negó rotundamente a sembrar algodón. Y cuando le inquirieron el porqué, cuál es su resistencia a sembrar algodón, Gandhi dijo, es que si sembramos algodón vamos a tener factorías, y vamos a tener factorías al modo que la tienen los Estados Unidos e Inglaterra, y entonces vamos a tener operarios al modo que los tienen los Estados Unidos e Inglaterra, y entonces vamos a tener formas de vida de los operarios al modo como viven los operarios en Estados Unidos e Inglaterra. Y después de hacer un encadenamiento, una especie de solites de razonamiento muy extenso, concluía, de modo que detrás de ese granito de arena se nos está filtrando una cultura que no queremos. Tenemos que proteger la cultura india, y para proteger la cultura india es preciso negarnos a sembrar algodón. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos está diciendo? Cuando les planteaba mis preocupaciones por los tratados de libre comercio, es simplemente por esto. Porque nos vamos entonces a preparar para ser los receptores de un tratado de libre comercio. Y conocemos ya el tipo de dialéctica que se utiliza, los razonamientos que están al orden del día. ¿Cuáles son? Necesitamos profesionales idóneos, aptos, para que seamos unos receptores adecuados de los tratados de libre comercio. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos administradores, necesitamos cierto tipo de ingenieros, necesitamos economistas, profesionales desde luego muy útiles en cualquier sociedad. Pero dice uno, y para ser receptores de ese tipo de tratados se necesitarán lingüistas, se necesitarán historiadores, se necesitarán filósofos, y naturalmente la respuesta es no, para eso no se necesitan filósofos. Entonces, de la misma manera que Gandhi rechazaba ese grano de algodón que iba a desvirtuar completamente la cultura india,
tenemos nosotros que tener los ojos abiertos, porque detrás de instrumentos como esos, de compromisos internacionales como esos, viene o puede venir la desvirtuación de la universidad. La universidad nació de una idea, a pesar de que nació en la Edad Media, que era una edad profundamente teológica. La raíz de la universidad es una raíz profundamente humanística. Y así como les decía ahora, es una idea que se va amoldando a las circunstancias históricas sin desnaturalizarse y sin pervertirse. Yo quiero decirles, no concibo una universidad sin departamentos de filosofía, de lingüística, de historia, etcétera, todo lo cual puede resultar completamente anodino, frívolo e inútil para quienes celebran la consumación o el perfeccionamiento de ese tipo de tratados. La reciprocidad de perspectivas en que se encuentran la universidad, y específicamente la universidad pública y la sociedad, determina que lo que sucede en la sociedad sucede en la universidad, y recíprocamente los fenómenos universitarios están siendo condicionados o nos encontramos rodeando la realidad universitaria. Por tanto, cuando clamamos por una universidad mejor, estamos clamando simultáneamente por una sociedad mejor. Por eso, un evento de esta naturaleza no tiene el alcance reducido que muchos podrían atribuirle. Se trata otra vez de los problemas que plantean los estudiantes o los profesores con respecto a la vida universitaria. Aquí, cuando ustedes debaten la vida universitaria, la vida que no debe ser y la vida que debe ser, están tratando nada más ni nada menos que la sociedad que queremos y la sociedad que no deseamos. La universidad es no únicamente el reflejo de lo que pasa en la sociedad, sino que ha de ser, cuando asume su papel, cuando rescata y reivindica el cumplimiento de su función, ligada de manera inescindible a la idea humanística, la guía de una sociedad y su conciencia de ella. Por eso, el estudiantado, el profesorado, el cuerpo de investigadores de la universidad tienen responsabilidades mayores que las que formalmente se les atribuyen. Ellos son los que están alumbrando, esclareciendo, dirigiendo, mostrando hacia dónde debe encaminarse una sociedad como la sociedad colombiana. Me parece que van a tener en este encuentro material de sobra para debatir, para pensar, para reflexionar y para sacar conclusiones, porque la vida de la universidad pública, la idea de la universidad está corriendo el riesgo de ser desnaturalizada. Yo, que conozco la vida universitaria, que conozco el carácter contestatario que ordinariamente tienen los sectores estudiantiles y que los celebro siempre, sin embargo, quiero decirles algo. Quiero decirles que más allá de las discrepancias que podamos tener con uno u otro dirigente universitario, yo personalmente he visto con suma complacencia la actitud que el rector de la Universidad Nacional ha asumido frente a las propuestas de reforma que vienen de los círculos oficiales. Y lo digo sin ninguna vacilación, porque he visto, he presenciado, he vivido épocas en que los rectores universitarios no tienen la más mínima capacidad crítica frente al establecimiento. Y cuando se trata de la universidad pública, se trata del sistema universitario nacional, que comprende también a la universidad privada. Por eso hemos escuchado voces también procedentes de allí, críticas de lo que se está proponiendo en demérito
de la universidad. Yo quiero invitarlos muy cordialmente a que dentro de este encuentro tan oportuno, tan pertinente, debatan ampliamente todos estos temas. Que no sea esta una excepción. Este es un evento excepcional, desde luego, pero ustedes lo que deben hacer aquí es intensificar lo que en la universidad ocurre y debe ocurrir todos los días. La universidad es por antonomasia el escenario donde diariamente se están debatiendo las distintas maneras de ver el mundo, las distintas maneras de ver la sociedad, las distintas maneras de ver la universidad. Esa es la riqueza universitaria, el pluralismo que en el campus reina tendría que ser trasplantado a el de la sociedad mayor que comprende el recinto universitario, a Colombia. Yo los invito a eso, a un debate intenso, respetuoso, dialéctico y desde ese punto de vista concluyente, porque lo que ustedes acuerden o lo que ustedes digan o lo que concluyan no va a ser ni mucho menos accidental o anodino o frívolo para el país. Les deseo mucho éxito y nuevamente los felicito por esta iniciativa tan plausible. Muchas gracias.